Protocolo anestésico de silacina premedicada con isoflurano de anestesia en caballos. Del paciente. Primero, los equinos son animales nerviosos por naturaleza, detectan fácilmente la falta de autoridad de las personas y malinterpretan las reacciones bruscas. Es recomendable acercarse al animal con confianza y de manera directa donde él pueda observar todo el tiempo al examinador. Generalmente hablarles mientras se manipulan es de mucha ayuda. Segundo, la sujeción. Se debe seleccionar el tipo de sujeción de acuerdo al temperamento del caballo, edad, talla, región donde se va a trabajar, tiempo de duración del procedimiento y la cantidad de dolor a soportar. Con esto se debe intentar minimizar los riesgos de accidentes para el equino y las personas involucradas en el procedimiento. Existen métodos no dolorosos como el uso de jaquima simple, flexionar un miembro o el uso de trabas, pero también hay otros métodos no rutinarios como el uso de axial para inhibir y controlar las actividades voluntarias del caballo en periodos cortos de tiempo. Tercero, la contención de potros. Cuando se trata de contener un potro que se está amamantando, no es recomendable alejarlo de la madre hasta que éste esté asegurado. Los potrillos se quedan quietos y se les levanta la cola en ángulo recto. Una vez quietos y su tamaño lo permite, se debe abrazar colocando el brazo al frente del pecho y con la otra mano levantar la cola, o también se puede pasar el brazo por detrás de las piernas, soportando un poco su peso, evitando que este arranque. Se debe realizar una evaluación preanestésica al paciente. Primero, un chequeo general, se evalúa el peso, la edad, el estado físico e historial clínico. Luego, una examinación clínica de la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura, la motilidad intestinal, la calidad del pulso y finalmente los valores de laboratorio de hematología y bioquímica. Cuando ya es elegido el protocolo, se debe preparar al paciente. El ayuno. El caballo debe permanecer en ayuno 12 horas antes del procedimiento. No se restringe el aporte de agua y en caso de lactantes no se restringe el consumo de leche. Se debe colocar un catéter intravenoso para la administración de los fármacos anestésicos y fluidos. El caballo, la vía de elección es la vena yugular. El catéter que se le coloca tiene un grosor de 2 a 16 gauges. Esto se realiza en condiciones asépticas y debe tener una fijación segura. Se recomienda retirar las cerraduras del caballo previamente y también enjuagarle la boca para evitar arrastres de comida a la tráquea en el momento de intubación para la anestesia inhalatoria. El periodo preanestésico, que va a facilitar el manejo del caballo, mejora la calidad de inducción de anestesia y recuperación y permite la disminución de dosis de otros fármacos. Primero vamos a calcular el peso del paciente. Se ocupa la fórmula donde se multiplica 2 veces el perímetro torácico y el resultado se lo multiplica por la longitud corporal. Finalmente esto se divide para 11.000. El protocolo elegido se utiliza silacina como premedicación, que es un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos y puede generar una profunda sedación y analgesia. Produce un incremento inicial de la presión arterial y posteriormente una disminución. Una bradicardia común con una manifestación de bloqueo de primero, segundo grado y ataxia. El caballo debe estar sedado antes de inducir la anestesia. La apariencia de un animal sedado incluye orejas, labios y cuello caídos, algún balanceo y en machos el pene tiende a descender. En un ejemplo de un caballo de 350 kilogramos se utiliza la fórmula del volumen de administración, donde se multiplica el peso del paciente por la dosis del fármaco, y todo esto dividido para la concentración del fármaco, y obtuve que debo administrar 14 mililitros de silacina. El periodo de inducción donde se utiliza un agente disociativo, la ketamina, y un benzodiazepínico, el midazolam. En el ejemplo de 350 kilogramos se utiliza la misma fórmula del volumen de administración, solo cambian los valores. Ambos volúmenes resultantes de los fármacos se suman, obteniéndose un 18.9 mililitros de volumen a administrar total. Esta combinación induce la anestesia y se puede observar la desaparición del reflejo palpebral. El reflejo corneal en equinos está deprimido, pero puede mantenerse activo, y la ausencia de la activación señala una anestesia profunda. Además, los músculos del caballo comienzan a relajarse por el midazolam. Periodo de mantenimiento, y como se va a utilizar un anestésico inhalatorio, se va a requerir un vaporizador. Para ello, en el paciente se va a hacer una intubación endotraqueal ciega donde se va a traccionar la lengua, se le va a empujar hacia un lado para facilitar esta intubación, y cuando hay un momento de máxima inspiración se va a introducir el tubo previamente lubricado. Luego se levanta al paciente y se lo traslada a la mesa de operaciones precavidamente para evitar lesiones, todo esto cuando ya está anestesiado. El anestésico inhalatorio utilizado es el isoflurano, que tiene una concentración alveolar mínima de 1.31% en 100% de oxígeno. El mantenimiento de anestesia con el producto Isovet es de 1.5 a 2.5%. Unas recomendaciones previo al traslado: cuando el caballo ya está anestesiado e intubado, se le debe colocar un abrebocas entre los incisivos y también protecciones sobre los cascos para evitar lesiones durante el derribo. El periodo es el de soporte cardiovascular y periodo de recuperación, donde se va a utilizar dobutamina con cristaloides intravenosos para supervisar el sistema cardiovascular, porque se requiere una adecuada ventilación, lo que asegura que la sangre se oxigene y por ende llegue a los tejidos, en especial a los periféricos. En el caso del caballo de 350 kilogramos se va a utilizar 0.49 mililitros por minuto de dobutamina y 3.500 mililitros por hora de lactato de Ringer, que es el cristaloide intravenoso. En la imagen se observa que se debe colocar electrodos para monitorear al paciente durante la anestesia. Normalmente el tercer electrodo se lo coloca en la espalda.
Mecanismos de acción. La silacina estimula los receptores alfa-2 adrenérgicos, está unido a proteínas, deprime el sistema nervioso central y disminuye la producción de catecolaminas como la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, disminuye la estimulación postsináptica. La ketamina produce un bloqueo de los receptores NMDA, va a ser un bloqueo a los receptores nociceptivos y es decir, no va a permitir las respuestas al dolor. Actividad de GABA está aumentada, por lo tanto deprime el sistema nervioso central y disminuye las catecolaminas. También deprime el sistema tálamo cortical y activa el sistema límbico. El midazolam es un agonista de GABA, es decir, que va a abrir los canales de cloro y va a hiperpolarizar la membrana. El isoflurano inhibe el canal de sodio, lo que va a bloquear el impulso de un nervio en reposo e interrumpe la transmisión nerviosa. La dobutamina es un agonista de los receptores beta-adrenérgicos, es un inotrópico positivo porque va a aumentar la contractilidad miocárdica y al activar el AMP cíclico que va a activar los canales de calcio. Va a aumentar la frecuencia cardíaca y también el volumen sistólico. Farmacocinética y farmacodinámica. La silacina tiene una absorción veloz, altas concentraciones en riñón y cerebro. La biotransformación produce 20 metabolitos que van a ser eliminados por orina o por bilis. Su efecto de sedante se produce entre los 3 y 5 minutos. Bloqueos auriculoventriculares produce bradicardia, hipertensión y también posteriormente hipotensión. El isoflurano produce una absorción dependiente del gradiente de presión parcial entre arteria y tejido. En el sistema nervioso central se va a decidir si se elimina o se redistribuye. El hígado es una vía de eliminación menor. El aclaramiento está relacionado con el coeficiente de partición y también con el gasto cardíaco. La eliminación se acelera junto con la ventilación alveolar. El isoflurano es muy soluble en sangre y los pacientes se despiertan cuando hay 35% de gas sale a través del vaporizador. La ketamina tiene una absorción rápida, se distribuye en 3 comportamientos, por lo tanto su eliminación también sería exponencial por la orina. En la biotransformación se producen 2 metabolitos, los cuales van a aportar el 1,33% de la función de la ketamina y el otro el solo 1%. Tiene un efecto analgésico, estimula el sistema límbico y aumenta la presión intracraneal, el riego sanguíneo, la presión arterial pulmonar y sistemática y la frecuencia cardíaca. El midazolam, por otro lado, tiene un aclaramiento plasmático muy alto, rápida absorción, un volumen de distribución demasiado amplio, una alta liposolubilidad. En cuanto a la biotransformación, va a ser una conjugación con ácido glucurónico y se va a eliminar por vía renal. Tiene un efecto rápido, hipnótico, anticonvulsionante y ansiolítico relajante. Por eso se usa con la ketamina. La ketamina produce convulsiones, el midazolam es un anticonvulsionante. La ketamina produce un aumento del tono muscular, el midazolam es un relajante. Tiene una semivida de 4 horas y no tiene efecto analgésico. La dobutamina. Su actividad farmacológica inicia a los 2 minutos. La concentración máxima se alcanza a los 10 minutos. Metabolización. Primero con una enzima que es la catecolo-metiltransferasa y luego se conjuga con ácidos glucurónicos. Se producen metabolitos inactivos, los cuales van a ser eliminados por la mayor parte por la orina y luego por la bilis. Produce una estimulación cardíaca, dosis altas incrementan la frecuencia cardíaca y favorece la conducción del nódulo auriculoventricular. Efectos adversos. La silacina es un depresor cardíaco, disminuye la motilidad intestinal, produce arritmias e hiperglicemia. El isoflurano, en cambio, aumenta la tensión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la presión intracraneana. La ketamina aumenta el tono muscular, produce exceso de salivación, de mocos y catalepsia. El midazolam produce bradipnia o apnea, ataxia y agitación, hipotensión y disforia. La dobutamina produce taquicardia, hipertensión, mayor consumo de oxígeno e isquemia miocárdica. Interacciones farmacológicas. La yohimbina más la silacina. La yohimbina es un antagonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos y compite con la silacina. Se encarga de revertir los efectos tóxicos de los fármacos como la bradicardia y la represión respiratoria. La tolazolina más la silacina. La tolazolina es igual un antagonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos y también revierte los efectos de los agonistas. El flumacenil más el isoflurano. El flumacenil es un antagonista del midazolam, pero también sirve para revertir los efectos del isoflurano. Si se utiliza la silacina más opioides o la silacina más barbitúricos, ambos potencian los efectos de sedación. En cuanto a sus aplicaciones, este protocolo sirve para realizar procedimientos de castración y de reparación de laceraciones gracias a su buen soporte cardiovascular y anestesia.